Hola queridas amigas, sean bienvenidas a Vasijas de Honra, coherederas de gracia de vida. Como siempre es un gusto el darte la bienvenida y saludarte y compartir contigo este espacio de crecimiento. Bueno, el tema del día de hoy creo que nos interesa a todas nosotras, porque ciertamente si estás casada o si estás en alguna relación, la inminencia o la presencia de diferencias y conflictos en el matrimonio es algo del día a día. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos lidiar exitosamente con esas diferencias, con esos conflictos? ¿Será que podemos solucionar nuestras diferencias de una manera efectiva? Bueno, para esto nos acompaña en nuestros estudios desde el Centro de Apoyo Familiar el pastor y consejero familiar David Ciani. ¿Cómo está, Pastor Ciani? Un gusto tenerlo con nosotros aquí en Vasijas de Honra. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, gracias por invitarnos en esta ocasión y es un gusto poder charlar este tema que es muy actual y que perdura por toda la vida, ¿no? La resolución de conflictos. Absolutamente. Pastor, usted que ha trabajado como consejero y tiene esta experiencia, eh, ¿será que cuando una pareja en ese ámbito de amor, de esperanza, ¿no? De los mejores deseos, cuando dicen sí, acepto para toda la vida, ¿será que de allí en adelante no va a haber conflictos o diferencias entre ellos? Bueno, creo que el mundo Disney nos Ajá, ha vendido una idea y fueron felices por siempre, ¿no? para Entonces, siempre. hubo conflictos al principio, pero después se solucionaron y fueron felices por siempre. Y no, creo que vivimos en ese ideal y cuando la realidad de las personas se enfrenta ya en el matrimonio, entonces puede producir una gran desilusión Claro, y produce más crisis que la que debería, ¿no? Entonces, creo que al casarnos con una percepción real de lo que es el matrimonio y que siempre van a haber dificultades y que siempre van a haber crisis y que siempre van a haber desacuerdos, entonces nos ayudaría a tener una vida, ¿no? Este ideal de nunca va a haber conflicto creo que es una utopía claro. irreal en la sociedad. Por supuesto. Ahora, pastor, a grandes rasgos, porque sabemos que, bueno, que quizás las causas de conflicto o lo que causa roces en una pareja hay muchos factores, pero por lo menos a grandes rasgos, ¿cuáles serían esas principales causas de conflicto o de diferencias en una pareja? Am, Creo que va evolucionando los conflictos conforme va pasando el tiempo, ¿no? Los recién casados tienen conflictos de convivencia. Mm. Los que ya empiezan a tener hijos tienen conflictos de cómo criar a los hijos. Los que ya avanzan un poquito más y tienen los hijos adolescentes, de cómo criar a los hijos, Otra etapa, otros cómo retos. poder convivir con ellos, ¿no? Con la Ujú. adolescencia, la universidad, y van creciendo, el síndrome del nido vacío, que produce también conflictos muchas veces en la pareja. Hay parejas que han terminado cuando su único propósito era criar hijos y los hijos se fueron, terminaron la relación matrimonial porque no Wow. había otro sentido, ¿no? Ujú. Entonces, creo que radica mucho en la comunicación, en una comunicación asertiva, ¿no? Porque para evitar un conflicto debemos primero marcar la cancha, ¿no? Claro. Tener un límite de comunicación, una comunicación donde podamos tener comunicación informativa, donde yo Ujú. informo mis cosas, una comunicación de sentimientos y necesidades donde podamos expresar libremente cómo me siento, cómo me hizo sentir una situación Un ambiente X, seguro. exactamente, donde el matrimonio se convierta en eso, ¿no? Y una comunicación donde podamos expresar nuestras necesidades. Entonces, y saber que vamos a ser entendidos sin ser juzgado, criticado o burlado, ¿no? Claro. Entonces, bajo ese condicionamiento de comunicación, creo que se pueden evitar y solucionar en el caso de que se llegue a un conflicto. Pero en la experiencia que hemos tenido como consejero, muchos de los conflictos radican en que a veces llegan a un acuerdo y lo rompen, Mm. ¿no? Entonces no cumplen o entonces él dice a la esposa, quedamos de que, un ejemplo vago, de que íbamos a visitar a mi mamá una vez a la semana, Claro. pero ahora él no quiere ir, ¿no? Ok. Entonces, y se puede producir un conflicto por algo pequeño, ¿no? Entonces, Exacto. eh,
Y creo que en base a eso, la comunicación, la buena relación, el hecho de sentirse cómodo y vivir cada etapa de una Exacto, es manera de importante. crecimiento, ¿no? Entonces, A veces también, ¿será que estamos tan dispuestos a no ceder? No quiero dar mi brazo a torcer, quiero que mi voluntad sea hecha. Y nos enfrascamos tanto en que no, tiene que ser como yo diga o como tú digas, ¿no? Que es difícil llegar a negociar y llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes. Eh, Pastor, ¿qué dificulta a una pareja a que llegue a una solución aceptable? A una solución en la cual ambos no perdamos los estribos, mantengamos un clima de respeto y donde podamos llegar a una solución satisfactoria para ambas partes. creo que la naturaleza humana, ¿no? Pecadora que tenemos, el egoísmo está muy, muy latente, Muy ¿no? presente, Si bien los tiempos han cambiado, claro. antes lo que se decía el hombre, eso no se discutía, ¿no? Pero ahora los tiempos han cambiado y se ha hecho una mala fama, digamos así, a la mujer, ¿no? Entre comillas, el hecho de que se quiera hacer lo que ella quiere, que eso es lo que yo digo, y en ese conflicto de que se hace lo que yo digo y vos estás equivocado, creo que inicia el hecho de no querer solucionar, ¿no? Claro. Hay personas, he conocido personas que le buscan 10 soluciones a un problema, pero también he conocido personas que le buscan 10 problemas a una solución, Mm, ¿no? Entonces, el sí. hecho de, creo que algo que dificulta mucho la solución es enfocarnos en buscar culpables, ¿no? Mm, ¿Quién tiene la culpa? Entonces, si vos tenés la culpa, vos tenés que cambiar y en un matrimonio la relación es de dos, ¿no? Entonces, claro. ambos deberían tener el ideal de reconciliarse. Pero también otra cosa que según la experiencia que hemos tenido es el hecho de que no, cuando tienen un conflicto, se enfocan en la persona, Ujú. no en el No en el conflicto, hecho. no en el hecho. Entonces, si un esposo falló en algo, si el esposo, digamos, mintió por algo, Ujú. entonces ella lo acusa de mentiroso y no lo baja de mentiroso, mentiroso es un mentiroso. Entonces estamos atacando a la persona, Exacto. al esposo, Pero no al no evento el en sí. evento. Ajá. Cuando atacamos más a la persona que al evento, entonces nuestra intención no está en solucionar, Claro. está en victimizarse, está en Ujú. acusar, está en que él sea el herir o lastimar. Entonces va a ser muy difícil solucionar un conflicto bajo Claro, esa perspectiva. Entonces debemos enfocarnos en lo que pasó más que en la persona, claro, ¿no? Entonces, claro. hacer esa Esa distinción, transición. buscar la solución, el hecho de buscar solución y enfocarnos en la persona. Y más allá de enfocarnos, también creo que una buena negociación en un conflicto es negociar en base a necesidades y sentimientos que negociar en base a posición, Por ejemplo, ¿no? explique un poco más, a través de un ejemplo, este tipo de negociación. Bien, por ejemplo, supongamos que llega el marido cansado, ¿no? Ya. A la casa. Llega tarde la noche, fue a trabajo todo el día y por afanes del tráfico y todo llegó con hambre, ¿no? A la Ya, casa. La esposa no preparó nada, digamos, no hizo nada, estaba muy cansada, estuvo ajetreada, fue al colegio, hizo un montón de cosas en el día. claro. Llegó y quería dormir. Entonces, cuando el esposo llega y le dice, ¿Dónde está mi comida? tengo hambre, ¿dónde Tengo está la hambre. comida? Y ella le dice, no cociné. Ahí se produce un conflicto, ¿no? Ya Ujú. de por sí. Pero él le dice entonces, tengo hambre. Esa es mi posición. Yo trabajé Claro. todo el día, tengo hambre. Entonces, Mm, quiero comer. Esa es posición. Ella dice, yo hice muchas cosas en el día, no tuve ganas de comer, estoy muy cansada, no, de hacer comida, estoy muy cansada, quiero dormir. Esa es su Es su posición. posición, Ujú. ¿no? Entonces, eso es posición. Pero si el Claro. hombre llega y dice, amor, no cené hoy, tengo mucha hambre, pero allá en la esquina venden comida, podemos ir a comer allá, ¿no? Entonces, dice, necesito comer. Entonces, está negociando en base, cambia la cosa. No es que Claro. tengo que comer, mi posición, es necesito comer. Tengo la necesidad de hacerlo, Mm, ¿no? Estoy ok. teniendo. Y ella puede decir, yo estoy muy cansada, necesito descansar. Entonces, ambos tienen una necesidad, pero sigue el conflicto. Claro, claro. Pero están negociando ya en base a intereses y conflictos. Me interesa porque tengo este interés y porque necesito hacerlo.
Y así Entonces, llega a una y van, solución más satisfactoria a las necesidades de ambos. exactamente. Entonces, cuando negociamos por necesidades, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, pueden pedir la comida, comer en casa, pueden, o sea, van buscando ya en base a las necesidades. Ella va a entender que él no comió en todo el día y necesita comer. Él va a entender que ella hizo muchas cosas durante el día y está muy cansada y necesita descansar. Entonces, cuando entendemos lo que el otro necesita, Ujú, entonces es más fácil poder negociar. claro, Otro ejemplo muy claro es, habían dos hermanas que querían, que había una naranja en la casa y querían la naranja, ¿no? Entonces cuando viene una, dice, yo me encontré la naranja, pero la otra dice, no, la naranja es mía. Y uno diría, bueno, parten a la mitad, y partieron a la mitad la naranja, ambas se quedaron con la mitad de la naranja. Diríamos que fue un buen claro. resultado, media naranja. Pero eso fue posición. Yo quiero la naranja. Yo quiero, fueron las posiciones de ambas. Es mía, yo la quiero, yo la encontré primero, yo la quiero. Eso es posición, Mm, ¿no? Pero cuando una de ellas ocupó solo la cáscara para hacer un postre, que necesitaba para hacer un postre, una torta, y la otra quería jugo. Entonces, si hubieran negociado en base a necesidades, ¿para qué querían la naranja? claro, Entonces, hubiera sido mucho mejor. ¿Por qué? Porque una quería la cáscara y hubiera tenido la cáscara de la naranja entera, claro. ¿no? Y la otra quería el jugo. Hubieran Hubiera podido tenido todo el todo el jugo de la jugo. naranja. Entonces, de ahí la importancia a negociar por necesidades. Necesito la naranja porque voy a hacer esto. Y si la otra hubiera expresado sus necesidades, también hubieran Y ahí, adquirido. y ahí veo, pastor, la importancia de lo que usted recalcaba al principio, el tener una comunicación que sea efectiva. Ajá. Porque muchas veces la manera en la cual nosotros expresamos lo que creemos que son nuestras necesidades, eh, digamos, queremos hacerlas conocer, pero la forma en que lo hacemos no llega a este tipo, o sea, no llega a los oídos de esta forma, sino que más bien expresamos eso, la posición que tenemos, ¿no? Sí, En ese momento. ese es un problema en la negociación, ¿no? Negociar en base a posición. Cuando negociamos en base a posición va a ser muy difícil llegar a una solución. Es como ¿No? echarle más Más pólvora. leña, claro, es como Claro, que él me habla mal, yo le respondo peor, ¿no? Entonces, claro, y la Biblia dice en Proverbios, la blanda respuesta es la que aplaca la ira, ¿no? Entonces, exactamente. ¿Sabe qué, pastor? Bueno, aquí en Vasijas tenemos un gran número de damas, ¿verdad? Que están viendo este programa. Y quisiera que ahora usted como consejero, no solamente como consejero, pero también como caballero, nos hable un poco las damas de aquellos quizás errores que cometemos las mujeres cuando estamos enfrentando un conflicto o cuando percibimos la amenaza de un conflicto. ¿Qué errores comunes hacemos al momento de tratar de solucionar o entender la situación? bien, hay un humorista que para mí es muy real, Peter Albeiro se llama, ¿no? Yo Ujú. a veces veo sus humores. Él dice al hombre, el único conflicto que un hombre gana es el que evita, ¿no? Es como que una vez entras en un conflicto con tu esposa, perdiste, ¿no? Olvídate. Y él dice, y es lo que uno puede ver, la manipulación muchas veces en querer, ¿no? No importa cómo, yo gano este conflicto, ¿no? Entonces empiezan a manipular para ganar el conflicto. La manipulación es muy dañina dentro de una Terrible. relación, ¿no? Entonces, siempre quiero ganar los conflictos y siempre quiero ganar las discusiones, no importa cómo, Ujú, entonces ahí ya hay un conflicto, ¿no? Un error muy grave, porque no estoy negociando sinceramente, claro. ¿no? Otro error que se ve muy notorio en muchas mujeres es la victimización, Mm, ¿no? Es que yo hago, es que yo hice, es que vos viste, que no me entendés y no sé qué. No es tanto, tal vez esté pasando por eso. El claro. problema es cómo lo está comunicando, ¿Cómo lo ¿no? Entonces, comunica? si lo comunica como victimización, está mal, ¿no? Entonces ella debe comunicar sus necesidades en otro ambiente, de otra manera, ¿no? Claro. Tal vez sí está pasando muchas cosas, está ocupada en muchas cosas, pero la comunicación que está teniendo está mal, No es porque se está efectiva. victimizando, ¿no? Entonces, el victimizarse es un error muy, muy grave, el usar la manipulación es otro error muy grave, y también el hecho de querer siempre tener la razón, Mm, ¿no? Y eso se ve mucho en las damas, ¿no? claro. No, es que yo, y es eso, y porque es eso, y así me enseñaron, y así aprendí. O a veces ellas se dan cuenta que están equivocadas,
pero el orgullo de no dar al brazo a es más torcer grande es más grande. y nos Entonces, hace menos flexibles exactamente. y nos cierra ante la posibilidad de realmente encontrar una solución satisfactoria para ambos. Ujú. Entonces, cuando yo quiero tener la razón, no quiero solucionar. Quiero que se acabe el conflicto, yo teniendo la razón, ¿no? Claro. No, eso es muy Y difícil. eso es muy difícil, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, creo que estas tres son las más principales, ¿no? No victimizarnos, no manipular la situación en base a es que si haces esto, yo te doy aquello, entonces no manipular nada y el hecho de reconocer cuando estamos equivocados, tener la La humildad. capacidad y la humildad de decir, está bien, esta vez estoy equivocada, ¿no? Entonces, los hombres también, ¿no? Nos cuesta mucho, pero creo que el hombre es más como, ya, para no pelear, no importa, tenés la razón, ¿no? Es más, le da la Sencillamente razón. para salir de eso, No para arreglar el conflicto, para que se acabe el para que conflicto. se acabe. ¿No? Entonces, la mujer para que se acabe normalmente quiere tener la razón. Que se acabe el conflicto, yo tengo la razón. El hombre a veces, ya no importa, tenés la razón. Aunque no la tenga, se la da para que se acabe, ¿no? Para alcanzar paz Ujú. y ya está. Increíble, porque lo otro que es que si no llegamos a una solución satisfactoria, poco a poco esto se va acumulando, ¿no? Con el tiempo. Y entonces algo que era pequeño, que podemos resolver en un momento, si no lo hago, es como una represa. Yo sigo reteniendo y reteniendo y reteniendo hasta que llega el momento en que esa represa no va a aguantar más y va a haber un desborde, ¿no? Sí. Y es lo que llegamos ya a conflictos ya mayores que, que realmente dañan una relación, ¿no? Ahora, pastor, ¿qué nos aconseja la Biblia sobre cómo llegar a una solución de conflictos? ¿Será que nosotros podemos ver algunos pasos o algunos ejemplos en la Biblia que nos ayude a nosotros como parejas a seguir esas directrices? Bien, bajo el principio de Romanos capítulo 12, dice Romanos, en cuanto dependa a ustedes, estén en paz con todos. ¿No? Exacto. Eso incluye nuestra pareja, Po- ¿no? Vivir en paz. No hay, déjeme decirle que no hay nada más hermoso que disfrutar de un matrimonio. No que no haya conflicto, sino que se quiera solucionar el conflicto, ¿no? Exacto. Porque siempre tendremos conflictos. El no tener conflicto es una utopía de Disney, ¿no? Por supuesto. Pero entonces querer, la primera disposición que como cristiano debemos tener es querer, Ujú. ¿no? Querer tener conflicto. La segunda, estar dispuesto a perdonar, ¿no? Eso La es Biblia sumamente dice, importante. debemos perdonar, ¿cuántas? 70 veces 7. No, no es que vamos a contar las veces, es una manera de decir, tienes que perdonar muchas veces, Claro, ¿no? Las veces que sea necesario. Perdonar y llegar a acuerdos, a ¿no? un A acuerdo. un acuerdo. En una ocasión me dijo una hermana, estaban de novios y le dice, mi novio me engañó, ¿lo debo perdonar? Sí, estás en la obligación de perdonar, pero no tenés la necesidad de continuar la relación Claro. cuando se trata de novios, ¿no? Y ya de marido es más complicada, pero eh, de novio, entonces vos podés perdonar, tenés la obligación, Dios nos manda a perdonar siempre, en cualquier Si nos circunstancia. dice que debemos perdonar incluso y amar a nuestros Ah, no, enemigos, exactamente. es un llamado altísimo. Hay una conferencia que dimos en una ocasión, se llama Durmiendo con el enemigo, ¿no? Para matrimonios. Porque muchas veces el acumulo de problemas, como usted mencionaba, el acumulo de problemas hace que la pareja se vea como enemigo, ¿no? Y están en ese conflicto y se miran. Y en realidad no es un conflicto a veces porque, qué sé yo, dejó el papel volcado, Claro. ¿no? Porque O apretó el las colino medias mal. tiradas. Sí, Sí. de las medias. A veces no es el evento en sí, es el acumulo. el ac- Entonces, y ese acumulo es falta de perdón, claro. ¿no? O no arreglar la situación cuando debe arreglarse. Entonces, todo conflicto debe ser arreglado. Los hombres normalmente evitamos arreglar conflictos. Ah, no me miró feo, ya, no importa. Y uno le hace el lance, ¿no? Quiere evitar el conflicto. Ujú. La mujer es más busca, ¿no? A ver, hablemos, ¿qué pasó, no? Eh, entonces, se deben arreglar los conflictos, se deben confrontar los conflictos, se deben decir las cosas de manera amorosa, de manera respetuosa, ¿no? El apóstol Pablo en Efesios le dice a los maridos, amen a sus A esposas su esposa. y a las esposas respeten. Creo Ujú. que cuando hay un conflicto muy latente en el matrimonio, la Biblia nos manda esto, amar. Entonces, nunca dejo de amar a pesar de, ¿no? Como esposo. Claro. Y ella nunca debe dejar de respetar a A su pesar esposa. de. Ujú. Entonces, eh, creo que esas
esas directrices de la Biblia nos mandan eso, a estar en la predisposición, a no echarle más leña al fuego, ¿no? La Claro. blanda respuesta aplaca la ira, a estar en la predisposición de perdonar, ¿no? De arreglar Y la de situación. enmendar. Y, y quien cometió el error de enmendar, ¿no? De estar dispuesto a enmendar la situación y buscar mecanismos para restaurar la relación, ¿no? La relación. Ahora, hablando precisamente sobre esta fase del perdón, porque algunas personas dirán sí, y sobre todo las damas, a veces decimos sí, yo no tengo ningún problema en perdonar. Yo a él lo he perdonado, pero yo no me olvido, pastor. O sea, es una realidad y es verdad. Hay muchos de nosotros que hemos pasado por situaciones difíciles y quizás decimos sí, yo quiero perdonar, pero está algo siempre latente. Entonces, ¿será que nos ayuda este tipo de actitud para poder resolver conflictos que vienen después? O sea, porque como hemos dicho, el conflicto no ocurre una sola vez, sino que en cada etapa de nuestra vida hay la posibilidad de tenerlo. Y algo por lo cual pregunto también esto, pastor, es que hay veces, hay damas que, digamos, conversan un poco, que quieren solucionar un asunto. Vamos a suponer, el esposo dejó tirado el pantalón o la toalla y, bueno, eso a ella le molestó. Y quizás ya anteriormente ya se lo había pasado y le había dicho, bueno, ya no. Pero ya cuando viene otra vez una situación en la cual yo siento que ya me enerva, eh, no voy a la toalla, sino que voy a 10 años más atrás. ¿Ves? Es que así fue, es que yo me acuerdo, es que ta. Y empieza a- aquella recolección de eventos, porque yo creo que en ese sentido las mujeres tienen muy buena memoria. Entonces, ¿cómo hacemos? Em, ¿Es fácil perdonar y no olvidar? ¿Debemos hacer eso de que cuando estamos ante la solución de un problema es bueno recordar 20 años atrás? O sea, ¿cómo hago con esto? Bien, aquí tenemos otra premisa que se nos ha venido, ¿no? El perdonar es olvidar. Ujú. Recordemos, a no ser que a usted le pase un evento donde le haga perder la memoria para que olvide, Claro, entonces el perdonar tampoco es un acto en sí, ¿no? O claro. sea, el perdón es un proceso, Mm, ¿no? Es un proceso que va a durar, según el daño ocasionado, mucho tiempo, poco tiempo, según cada persona, pero el perdonar y no olvidar, y decir yo perdono pero no olvido, no es perdonar, ¿no? Es mm. decir, llevemos la fiesta en paz hasta que yo pueda vengarme, Ok. ¿no? Entonces, como que dejémoslo aquí, arreglemos Ujú. la situación, mantengamos la relación, pero cuando yo pueda vengarme, me voy a vengar, O a la ¿no? mínima me la Sí, cobro. exactamente. Entonces, decir eso, es yo perdono, pero no olvido, es llevemos la fiesta en paz, pero en algún Ujú. momento me la vas a pagar. Entonces, el perdón implica acción, implica decir en un momento yo lo perdono y en el nombre del Señor y empezamos a hacer el proceso del perdón. Y cada vez que yo me acuerde, creo que para mí el síntoma o lo que nos puede dar efectividad y que ya perdonamos es cuando yo recuerdo lo que me pasó, pero ya no me causa dolor, Ok. ¿no? Entonces, como que ya no Ya he me acuerdo, ya sanado. no me dan ganas de que le pase el tren por encima, ¿no? Ok. Entonces ya no estoy En ese en ese afán. afán de vengarme, de que sí, las mujeres son muy históricas, le llamo yo, ¿no? Ujú. Entonces ellas, eso pasó en 1800 no sé cuánto, Sí. así no vas a cambiar nunca. Entonces, eso también creo que el sermoneo Ujú. es terrible dentro de la relación. Para arreglar un conflicto, ir a muchos años atrás en un evento, eso nos llevaría a que no perdonamos Ya. verdaderamente todavía, ¿no? Porque un evento que se perdonó según la Claro. situación, porque por ejemplo que digamos que haya sido infiel el marido, Ujú. es normal que durante un Un buen año, un tiempo. buen tiempo, Claro, la mujer le recalque eso, ¿no? Entonces claro, el marido va a tener que aguantarse, no es que, ay, no, no me perdonó, es que es un proceso, claro, no es que ya te perdono y no me acuerdo más. Es muy claro. difícil para la mujer porque le dolió mucho, ¿no? Por Dañó su supuesto. confianza y un montón de cosas. Y ahora él Entonces, tiene que trabajar doblemente exactamente. para poder ganar el terreno perdido. Ujú. Y hasta que
deje de recordarle, pueden pasar incluso 1 o 2 años, ¿no? Wow. Que puede pasar. Entonces ahí es muy necesario una consejería, ¿no? Un acompañamiento, Ujú. para poder ir poco a poco ya menguando, ¿no? Entonces no es normal que pasaron 5 años y ella siga. Ahí ya no, porque ya el Claro, perdón tiene que ir disminuyendo, ¿no? Y tiene que ir con el tiempo disminuyendo, menos, 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 y hasta que ya no ya afecta, ¿no? esté sanado. Sí, está sanando y la relación vuelve a estar en un estado de confianza. Y eso precisamente quisiéramos preguntar. Digamos, lo que usted ha compartido con nosotros son herramientas básicas que cualquier pareja puede poner en práctica, ¿no? Ahora, ¿cuándo debo buscar ayuda? Cuando nos damos cuenta que no podemos ya, cuando no hay comunicación, Ujú. cuando el matrimonio quiere hablar y no puede resolver el conflicto, ¿no? Entonces ahí uno necesita, cuando mi dolor es tanto que necesito contarlo. Y ahí las mujeres deben tener mucho cuidado a quién le cuentan, Mm, ¿no? Porque Muy buena van y le aclaratoria. cuentan a la amiga de la esquina, a la de la tienda, a la del salón de belleza y la del salón, pero dejarlo a ese bueno para nada. Pero Claro, son consejos muy fáciles, ¿no? Entonces, claro, claro. si la relación se quiere restaurar, entonces ellas deben buscar, saber a quién buscar ayuda, ¿no? Entonces, a alguien maduro, a alguien con experiencia, al pastor de la iglesia, Ujú. algún líder con buena referencia. Entonces, nosotros todos los matrimonios no estamos exceptos de conflictos, ¿no? Todos Absolutamente. tenemos conflictos, pero creo que buscar a alguien que ha podido, ¿no? Algo que nosotros nos llevó con mi esposa a abrir el centro de acompañamiento familiar fue precisamente eso, ¿no? El hecho de tener muchos conflictos e ir Ujú. solucionando y ver la, el que no teníamos a quién pedir ayuda en muchos casos, ¿no? Entonces, Wow. el como pastor estar ahí y no tener a quién pedir ayuda, ¿no? Eso nos llevó a abrir este centro, ¿no? Y A decir, poder ¿cuántas otras brindar parejas apoyo. están en la misma Exactamente. condición? Nos preparamos, hicimos muchos cursos, entonces decidimos precisamente por eso, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta que no pueden, ya porque está muy grave el conflicto, ahí debe pedir ayuda. Y la verdad es, por ejemplo, en el punto que usted mencionaba, pastor, de tener quizás una pareja que sirva de mentores, una pareja de años de matrimonio. En caso personal con mi esposo, eso fue de gran ayuda para nosotros. En esos años iniciales, que eran bastante difíciles, porque era el periodo de ajuste, había cambios en nosotros, había otras responsabilidades, etcétera. El hecho de que teníamos a nuestro lado personas con muchos años de matrimonio que nos guiaban y que nos alentaban, que nos daban ánimo. Sí, esto va a pasar, nosotros también pasamos por esto, ¿no? Y ver entonces el resultado, el que den ánimo a la pareja para perdonar, para buscar al Señor juntas, para reconciliarse, realmente fue de una gran ayuda. Y yo creo que en parte la obra que se hace no solamente en Vasijas, forma parte de esa mentoría de mujeres en la fe, como dice la escritura en Tito, 2 ancianas que se dedicaron a aconsejar a las jóvenes y así también conjuntamente mi esposo. También hubo hombres en la fe que se mostraron prestos para escuchar, para ayudar. Entonces quizás si formas parte de una pareja joven o si de repente ha llegado el momento de que tienes tus hijos adolescentes o una etapa específica en tu vida, si hay en tu congregación, si hay en tu círculo familiar o cercano alguna pareja que ha resistido los vientos y las mareas, ¿verdad? Y están allí firmes, ese es el tipo de compañía que necesitas. Muchas veces, como dice usted, pastor, decimos, ay, porque mi amiguita, el salón de belleza, mi hermana de aquí, de allá, pero no tiene la experiencia ni ha, ni ha llegado a batallar la situación que de repente yo estoy pasando. Entonces, esa también puede ser una ayuda. Y como bien ha dicho usted, una persona de confianza, un pastor, un líder, así como el pastor Ciani u otro que usted tenga confianza, el cual puede abrir la pareja a su situación, ¿no? Y conversar y llegar a un acuerdo. Sí, muchas veces se piensa que pedir ayuda es de débiles, ¿no?
Ujú, el hecho de, y los hombres tenemos este conflicto normalmente. ujú. A consejería, al centro llaman mucho las esposas y dicen, es que mi esposo no quiere venir, Ah, ¿no? Es que mi esposo no. Entonces luchan con que él cree que él puede, ¿no? Porque al hombre no le gusta abrirse, le es más difícil abrirse, le es más difícil contar. Él lo va a contar a su círculo muy cercano de amigos claro. y a nadie más. Entonces es más difícil, pero el pedir ayuda no es de débiles, el pedir ayuda es porque queremos nosotros salir, investigar, aprender. Excelente. Bueno, ¿qué les ha parecido el programa de hoy? Como les digo, es algo presente en la vida de cada matrimonio, de cada familia. Y es necesario que nosotros contemos con herramientas básicas y que nos dejemos guiar por la palabra del Señor para la resolución de conflictos. Especialmente en el momento temprano, podemos resolverlos y seguir adelante de la mano del Señor y restaurar nuestras relaciones. ¿Correcto, pastor? Así es. El conflicto se arregla bajo dos circunstancias, cuando yo quiero y cuando pongo todo de mí. Y todo. Todo conflicto se soluciona, Amén. ¿no? Todo conflicto, en Dios no hay nada imposible para Él. Entonces, a través de la palabra de Dios, a través de las enseñanzas de los principios de Dios, todo conflicto matrimonial tiene solución, siempre y cuando uno tenga la predisposición y quiera, ¿no? Amén. Se ponga en el Exacto. camino de hacer. Y si te encuentras en Santa Cruz o en Bolivia y quieres visitar el Centro de Apoyo Familiar, puedes comunicarte a los números que ves en pantalla. Puedes llamar y decir, sí, yo necesito conversar, necesito ayuda en mi matrimonio y el pastor Ciani estará allí también para darles una mano. Esperamos que este programa haya sido de ayuda para ustedes y si quieren escuchar más temas de hogar, de familia, de matrimonio, envíenos allí en la sección de comentarios qué temas les gustaría escuchar y nosotros, por supuesto, los traeremos aquí en Vasija de Honra. Muchas gracias, pastor, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y Dios bendiga, Dios guíe y a esas mujeres valientes que miran, Dios las guíe, les dé mucha sabiduría para que puedan edificar su hogar con sus propias manos. Amén. Y así queremos despedirnos, no sin antes recordarte que has sido llamada para ser una coheredera de gracia de vida. Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.